Ante todo, quiero agradecerle al doctor Luciano Míguez y a la Sociedad Rural Argentina el respaldo que nos ha dado para hacer posible este evento y todo lo que va a ser necesario hacer, Luciano, para que esto se transforme en realidad. Dicen que lo más difícil en la sociedad es cambiar hábitos. Las obras son relativamente fáciles de hacer, pero acá hay que cambiar hábitos que están muy arraigados y que es necesario modificar, porque si no, como vamos a ver en mi charla, no vamos a lograr tener un país integrado. En 1896, Henry Ford puso a rodar su primer automóvil. Nos metió en un gran lío. Nadie pensó que iba a haber el año pasado, según la Organización Mundial de la Salud, 1.200.000 muertos en todo el mundo en accidentes de tránsito. 1.200.000 muertos. Es decir, hoy la accidentología tiene estadísticas que se parecen más a las guerras que al pacífico transporte de personas y mercaderías. Lo más extraordinario es que los países desarrollados, que son los que tienen más automotores, son los que registran menos accidentes, apenas el 15%. Y los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, que tienen proporcionalmente menos vehículos, concentran el 85% de las muertes. ¿Saben por qué es esto? Por la diferencia en la calidad de la infraestructura. Al poco tiempo de inventarse el automóvil, ya los países desarrollados empezaron a preocuparse por lograr un binomio de transporte eficiente, es decir, un vehículo automotor que tenía, digamos, mucha velocidad con una infraestructura que fuera acorde con ese vehículo. El país líder fue Alemania. En 1921 inauguró la primera autopista del mundo en Berlín. El segundo fue Italia, que en 1923 inauguró la primera autopista entre Milán y Varese. En la década del 30, Alemania encara su red de autopistas, que habría de jugar un rol importante en la Segunda Guerra Mundial y que llamó mucho la atención tanto a los ingleses como a los americanos, la velocidad que tenían los alemanes para mover sus tropas gracias a las autobahn. Los ingleses mandaron un grupo de ingenieros a estudiar las autobahn terminado el conflicto, y esto demuestra la objetividad, la flema, con todo la bronca que debía haber por la guerra. Los ingleses concluyen su informe diciendo: a pesar de los bombardeos masivos, Alemania hoy tiene mejores carreteras que Gran Bretaña. Y el otro gran sorprendido fue Eisenhower, que a los pocos años, cuando fue presidente de los Estados Unidos, puso en marcha la red de Eisenhower. La red de Eisenhower es notable por varias cosas. La primera, es la obra más grande de la historia de la humanidad, e incluye 55.000 puentes, 55.000 puentes, tiene 68.000 kilómetros de largo, costó un 50% más que el viaje a la Luna. Pero ¿saben qué es lo más extraordinario? Lo poco que le costó al contribuyente, por el modelo de gestión y por la forma de recaudar los tributos que hicieron posible la obra. Los americanos pagaron por esta obra, la obra más grande de la historia de la humanidad, $0.01 por litro durante 30 años. Miren qué maravilla. Con 1 centavo, una cifra totalmente imperceptible, lograron hacer esta obra que cambió realmente a Estados Unidos. Después de los países desarrollados, en la década del 80 empieza a haber inquietudes por redes de autopistas en los países en vías de desarrollo. Y el primero fue China, que es otro caso notable porque en el año 85 los chinos fueron al Banco Mundial y fueron atendidos, tuvieron la gran suerte que los atendiera un argentino, que era José Beniar, un gran ingeniero argentino que hacía 20 años estaba en el Banco Mundial y que después de escucharlos les dijo: ¿ustedes quieren ser como los Estados Unidos? Y sí,
Bueno, dice, para eso tienen que hacer una red de autopistas como la que tiene Estados Unidos. Los chinos le hicieron caso. Benier se radicó en Pekín, trabajó 6 años en Pekín para poner en marcha todo el plan. Pero ¿qué es lo extraordinario? Que cuando se toma la decisión, toda China tenía menos autos que Vicente López. Tenía 100.000 autos. Toda China. Entonces los economistas decían, pero no es exagerado esto de hacer una red de autopistas en un país que no tiene autos. Y los chinos contestaron con esa filosofía admirable oriental: los autos se hacen en minutos, las autopistas tardan décadas. Los autos ya van a venir, empecemos a hacer las autopistas. Bueno, en el año 2005 terminaron la red y al día de hoy los 100.000 autos y 900.000 camiones que tenían en el 85 son 40 millones de vehículos y en el 2020 se estima van a llegar a 170 millones de automotores. Es decir, el proceso de motorización es imparable y lo vemos en los países, en todos los países. Entonces, ese proceso de motorización, si no va acompañado con una mejora de infraestructura, en lugar de transformarse en un factor de felicidad, de alegría, de satisfacción, se transforma en un factor de luto y de dolor, a través de la alta siniestralidad que registran los países subdesarrollados. Ahora bien, ¿cuál es la situación de Argentina? Argentina tuvo un gran sistema con la ley de vialidad, que eran unos pocos centavos por litro de nafta, que permitieron hacer la red básica. Eran 5 centavos del año 32. Pero después los gobiernos se dieron cuenta que era tan fácil recaudar plata con el combustible que lo transformaron en una fuente de rentas fiscales. Y entonces se dejó de usar para los caminos y se usó para fines generales del Estado. Es decir, de este modo, las carreteras quedaron desfinanciadas. Y cuando la plata va a la bolsa común, ¿no es cierto?, a rentas generales, se discuten las prioridades. Y las prioridades de las carreteras frente a otras prioridades urgentes, como la salud, la educación, la justicia, la seguridad, quedan de lado. Decimos, bueno, el año que viene vamos a hacer carreteras. Pero hace 50 años que estamos diciendo, el año que viene vamos a hacer carreteras. Entonces, ¿cuál es la situación del día actual, el día de hoy? Nosotros, no significa esto que haya fracasado el método de recaudación. El método de recaudación sigue siendo extraordinario. Hoy pagamos los argentinos 12.000 millones de pesos como impuesto al combustible, que son 4.000 millones de dólares, que permiten pagar al contado 2.000 kilómetros de autopista todos los años. En los últimos 10 años podríamos haber hecho 20.000 kilómetros, más de las que necesitamos, más de las que necesitamos. ¿Saben cuántas hicimos? Ni siquiera 400 kilómetros, que es la autopista Rosario-Córdoba. O sea, teniendo recursos para 20.000 kilómetros, no pudimos hacer 400. Dos cosas puntuales de la autopista Rosario-Córdoba, que lleva 10 años. Se adjudicó hace 6 meses otro tramito de 30 kilómetros. La obra se le otorgó a una empresa importante. La empresa hizo el obrador, acaba de renunciar a la adjudicación, levantó el obrador, no hace la obra porque sabe que el Estado no le va a pagar. En este momento todas las obras viales están sin pagar los certificados, todas las obras viales nacionales, algunas con demoras de 5 meses. Eso en un contexto de superávit fiscal. Ustedes se imaginan que con ese esquema las posibilidades que tenemos de hacer carreteras son prácticamente nulas. Porque cuando hay déficit, porque hay déficit, y cuando hay superávit tampoco las hacemos, con lo cual no las hacemos nunca. Surge así entonces un modelo de gestión distinto, que yo creo que está, si lo manejamos con seriedad y tenemos éxito, puede cambiar la forma, el modelo de gestión, cómo se están haciendo
las carreteras en los países subdesarrollados.